no sé si, bueno, decías hace rato Megadeth, pero no sé. Es que por momentos hay cosas que me suenan mucho a Megadeth, pero... ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, fíjate que muy contento por el recibimiento que nos dieron de la tercera temporada. Jerry, ¿cuáles son tus impresiones? Pues, o sea, yo también como futbolista estoy un poco sorprendido de la falta de regaños. Ok. O sea, que fue bueno. Sí. Sí hubo por ahí unos detalles que tuvimos, sobre todo con temas de audio. Ya van varios que nos... Pues insisten, sugieren. Exacto, amablemente que tengamos audífonos, que sí tenemos, pero la tecnología no nos da para conectar dos al mismo tiempo a un mismo aparato. Entonces estamos resolviendo el tema. Así es. Mejor que nos pongan en los comentarios la forma de hacerlo. Exactamente. Y podemos volver al canal ya con tutoriales de tecnología. Exactamente. Parte tecnológica. Jerry, pero muy contentos de que ya la semana pasada aperturamos la tercera temporada. Muy buenos comentarios, buen recibimiento. Y Jerry, esta vez nos vamos con una sugerencia que ahorita la vamos a presentar, no sin antes echarnos una fría, Jerry. Una cervecita bien muerta. Así es. Ahorita que hace calor. Una vieja conocida también, porque ya hemos probado varias. Varias Minervas. Minerva, esta cerveza artesanal de México, Jerry. Viena. Pero este es estilo Viena, que no hemos reaccionado. De hecho, una de tus favoritas es la Stout de estas Minerva. Sí, muy buena. Jerry, el problema de este vaso es que acuérdate que siempre te cacheteo. O sea, es que como este vaso, como que abajo ya se... Ahí estás, ¿no, Jerry? Estoy. Jerry, pues vamos a continuar con esta temporada, con esta tercera temporada. Uh-huh. Ya habíamos dicho que vamos a continuar con los miércoles de Low Bites. Vamos a continuar con los miércoles de Low Bites, viernes de The Warning. Así y hay algunas sorpresitas que ahí vienen. Vienen unas sorpresitas que hay que mencionarlas porque hay que crear esta expectativa. Okay, ya vas a anunciar. Yo creo que sí, ¿no? Adelante. Jerry, el programa es tuyo. Y recordamos otra vez al final del programa, ¿no? Exacto, sí. Porque el próximo lunes... Lunes, así es. ¿Quieres que vea qué lunes es, Jerry? Sí, se va a venir un nuevo formatito que estamos tratando de impulsar en el programa. Así es. Que es de entrevistas. Correcto. Y vamos a debutar con nuestros padrinos de ese nuevo segmento. Exacto. Que son la banda de Brain Rage. Que estuvieron con nosotros, nos dieron, tuvimos el orgullo, el honor de haberlos tenido como los primeros invitados a este nuevo segmento. De entrevistas, Jerry, como de podcast. Y la verdad es que estuvo muy divertido, nos lo pasamos muy bien. Sí, Jerry, vamos a sacar este nuevo programa con The Brain Rage el lunes 7 de julio. El lunes 7 Porque de julio. mañana es primero. Exacto. Y nos vamos hacia el 7. ¿va? Así es. Entonces, estén atentos a lo que bien menciona Jerry, este nuevo formato de Rock and Beer. Entrevistas, vamos a entrevistar a grupos, Jerry. Queremos entrevistar a grupos poblanos, o bandas mexicanas. Ya nos agendó The Warning, Jerry. Ya estamos agendando a The Warning. En nuestra imaginación todavía. En nuestra imaginación. No, bueno, ya están agendadas, ¿no? Ya están agendadas. Todavía no saben. Exacto. Todavía no lo saben, hay que avisarles. Jerry, pues vamos a brindar en esta segunda semana de la tercera temporada con esta Minerva, Jerry, tipo Viena. Que si no mal recuerdo, la Nochebuena también es estilo Viena. Exactamente. Jerry, pues, tiene muy buen color. Tiene buen color y buen cuerpo. Ay, caray, pero... Es muy la Nochebuena, ¿eh? Es muy la Nochebuena, pero con mucho más intensidad. Más punch. ¿Te dio una patada, Jerry? Sí, pero no por el alcohol, sino el sabor intenso, ¿no? Ajá. Está buena, es una cerveza muy disfrutable, la Minerva. Jerry, y además estamos estrenando espacios. ¿Ah, sí? ¿No te sientes? Bueno, sí. Es que Jerry, que es un mago de la producción de la tecnología, algo hizo que nos tiene más amplios
Ya estamos más cerca de ustedes, ya nos tienen... de su corazón. De su corazón. Estamos 1 metro más cerca de su corazón. Exactamente, así es. Y Jerry, pues estamos ya listos para este miércoles de Lovites. Miércoles de Lovites con una sugerencia que repetitiva, sí, que hicieron mucho hincapié en la reacción del último video de Lovites. Sí. Mucha gente nos dijo, es hora, ya están listos, es el momento. Hora Pronovich. De Dissonance. Dissonance. Es hora. It's time to Dissonance. Ahora nos las han pedido tanto que tengo miedo. Bueno, Jerry, sí, pero ya te las sábanas. Ya me la sándwich. Jerry, esta rola de Dissonance, que tampoco la hemos escuchado, hace una sugerencia muy reiterativa, sobre todo en el último miércoles de Lovites, y no podemos quitarnos y apartar de este canal las sugerencias, Jerry. Entonces, Dissonance, que es un trayazo de metal trash. Okay. Vamos a ver, mi Jerry. Okay. Entonces, listo, mi Jerry. Tú indicas, tú tienes los controles, yo estoy listo. Vámonos con Lovites. Listo. Jerry, de nuevo me vuela la cabeza la manera en la que aperturan esta. Bueno, esas niñas, o sea, ¿cuánta pólvora tienen? O sea, tienen más el arsenal que Star Wars con Jerry. Me suena este trayazo mucho a un trash rápido como Testament, como Creator, ¿no? Como Sodom. De hecho, yo al principio, muy al principio, lo primerito que estaban haciendo, dije, esto se me hace que va a tener, me sonó mucho, me dio mucha reminiscencia a Megadeth. De repente el sonido de la guitarra y cómo lo hacían. Pero de repente suben la velocidad, es como que estaban en neutral. Y se arrancan. Y se arrancan con todo. Sí. Y entonces... Y ya no nos habían advertido que esta es... no tan power metal, sino también trae fuertes tintes de thrash metal, lo cual, bueno, ya se hizo patente. Y entonces vámonos con 5 segundos para que no nos regañes.
bueno, que ahorita a ver si no paramos en el... No, estuvo bien porque los solos... Jerry, tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo es que los asistentes no están quemando el teatro, haciendo headbanging, arrancando las butacas? O sea, ¿cómo te puedes comportar de esa manera ante un trayazo de esta velocidad y de estos riffs brutales y mortales? Jerry, yo por menos de esto he quemado, destruido cines enteros, Jerry. No, y lo impresionante también es, bueno, ahora entiendo el nombre de la rola Dissonance, cuando entra ese requinto al final con esas notas, esa disonancia que hace. Ese puenteo. O sea, estuvo brutal, la verdad es que estas niñas no dejan de sorprender con su calidad musical y con lo que ofrecen. Sí. Además, se les nota en cada propuesta, se les nota el conocimiento que tienen de la música. Y ahora sí que ya hemos hablado del virtuosismo, pero ahora vamos a hablar de la expertise, o sea, ya lo tienen. Sí, ya la madurez. Ya lo tienen, ¿no? Tan controlado y tan identificado que. Sí. Jerry, a ver si nos dicen en los comentarios ¿a qué banda le recuerda esta rola Dissonance? A mí me recuerda, ya dije, a Creator, Testament, por momentos la velocidad de Anthrax. O sea, tienen este ingrediente perfecto para disfrutar a los que nos encanta el thrash metal, de bandas que ya están en el Olimpo, pero además con lo que tú dices, con un estilo muy particular, y además la voz de esta niña, Asami, ya sabemos, Jerry. Ya sabemos. Punto. Jerry, pon mi estrellita. Jerry, mi estrellita. Sí. Vámonos, 5 segundos, Jerry. Porque acá empieza algo potente. No sé si, bueno, decías hace rato Megadeth, pero no sé. Es que por momentos hay cosas que me suenan mucho a Megadeth, pero Megadeth no está a esa velocidad. No, bueno, sí, no. Sí, no. A ver, trae reminiscencias a un thrash ochentero desde el Kill Em All, o sea, muy rápido, pero ese necesito que me digan, ese puenteo me suena mucho. Algunas de las bandas de thrash que hay Exodus por ahí, Insistivos, Creator, Dead Angel, varias bandas, pero qué manera de interpretar, Jerry, qué frescura y qué bocanada de oxígeno trae a los que nos encanta el thrash, pero queremos disfrutar algo nuevo. Exactamente, que queremos, o sea, no haciendo menos a las bandas gigantes y a las vacas sagradas que ya empiezan. O sea, empieza a mermar un poco su producción de álbumes. Por favor. Sí. O sea, empieza a haber empiezas a necesitar más. Sí. ¿No? Sí, a ver, digo, bueno, habrá Metallica, ¿no? No me voy a meter con Metallica. Metallica ha migrado ya a un sonido ya más Black Sabbath, ya más muy tranquilo. No trae este thrash, jamás. No, jamás. Pero hay bandas que todavía siguen su estilo. Por ejemplo, creo que Sodom acaba de sacar un nuevo álbum, no te lo vamos a ver, pero es un thrash brutal. Pero, qué frescura, la velocidad de la baterista, Jerry. Otra vez, su peluquita moviéndose a 300. ¿Cómo se llama? Hakuma, ¿no? O algo así. Hakuma, Jerry. Bueno, que nos pongan en los comentarios, pero según yo. No, creo que. Hakuma, sí. Vamos a ver. Jerry, vámonos.
Jerry, esperemos que por tu seguridad personal y la de tus queridos cercanos no hayas interrumpido. Yo no le hice pausa. Ni un segundo, Jerry, la rola. Porque si quitaste los aplausos, sí. yo no me voy a dar responsable de tu integridad física. Mi vida corre peligro. Sí. No, se terminó ahí. Así estaba en YouTube. Cualquier cosa lo pueden arreglar con YouTube. Sí. Oye, Jerry, ¿qué rolotota nos acabamos de aventar? ¿Qué rolón? Creo que sí es de mis top 4 o 5 que hemos escuchado. Sí. Te voy a decir por qué. El riff trashero metalero, o sea, el riff que lleva, o sea, es rápido, galopante y es directo a la arteria. Y luego lo que decíamos, estos puenteos me suenan. Hay una banda por ahí que es de metal sinfónico, que es Symphony X. Me suena, trae Symphony X. Trae un buffet, Jerry. Trae tanto low bites, porque ya también, o sea, hay que empezar a darles su crédito y decir, pues igual y si no suenan a nada, suenan a ellas, ¿no? Y ya hay bandas que seguramente están queriendo sonar como ellas. Como ellas, sí, porque además ya tienen este estilo, ¿no? Sí. De combinar buen trash con una voz que no es gutural, es una voz muy sinfónica. Es algo que las hace únicas, que nadie más lo está haciendo. Exacto, y suena. Sí, porque con este trash le metes un poco de gutural, ¿no? Uh-huh. El propio Slayer, ¿no? Uh-huh. Etcétera, pero ya es un estilo propio de Low Bites de meter esta velocidad de rolas con esta voz mucho más limpia y mucho más clara, ¿no? Y brutal, ¿no? De esta niña Sammy. Jerry. Dissonance. Para mí, esta Dissonance es otro 9-4. O sea, yo vengo 9-4. Ok. O sea, estas niñas siguen rompiéndola. Bateando de home run tras home run. Jerry, fíjate que yo me voy con 9-5. 9-5 me voy con Dissonance. Me encantó la rola. Necesito escucharla varias veces porque tiene muchos pasajes muy interesantes, pero la velocidad no cesa. Y digo, el crédito también a la baterista que va a 1000 por hora, doble bombo. A ver si en los comentarios. Estoy casi seguro que es Hakuma su nombre, pero si no, pues corríjanos. Seguimos aprendiendo. Sí. Jerry, ya nos habíamos aprendido los nombres de estas niñas, pero ya la edad. Es que ya la edad. A veces Jerry, me olvida hasta el nombre de mi perro. Del programa. Del programa, sí. Jerry, ya el kilometraje ya no es cualquier cosa. Bueno, Jerry, cervecita. La cervecita me gustó, fíjate, me gustó. No soy muy de este estilo, me gusta la Nochebuena, pero a momentos. Okay. Pero está sabrosa, para mí es un 8-2. Ok, Jerry, sabes que la castigaste un poquito, la cacheteaste. Yo me voy con un 8-7, Jerry. A mí sí me gustó bastante la Minerva. 8-7. Y pues qué mejor que seguir esta... porque estamos en aperturas, Jerry. Estamos reciente en esta tercera temporada y qué mejor que... Bueno, pues miércoles de Low Bites. Y seguiremos con Tocho Morocho. Con Tocho Morocho. Y no se olviden que el próximo lunes vamos a tener una nueva... cápsula. Una nueva cápsula, un nuevo estilo, un nuevo segmento. Así es. En el que vamos a tener una entrevista con un gran grupo, una gran banda mexicana que se llama The Brain Rage. The Brain Rage. Ya tendrán la oportunidad de escucharlos y de verlos, de conocerlos y para que se metan a escuchar su contenido, porque la verdad es que están haciendo cosas muy interesantes. Próximo lunes, no se lo pierdan. Y pues suscríbanse, denle like, también denle la campanita para que les recuerde de los videos que vamos sacando. Y no se olviden que el próximo viernes probablemente haya live. Si todo sale bien. Jerry, mejor hay que irnos con cuidado. Nos reservamos. Jerry, pues listos, vámonos con este miércoles de Love Bites con esta rolota Dissonance que nos encantó. Y Jerry, manténganse en sintonía con el canal de Rock and Beer. Cuídense, listos, vámonos.